Facebook Live. Este barrio solitario. Nos encanta la radio y nos encanta conversar. Los hechos de Chile, desde el mejor living del dial. Somos el único late en FM. Y porque siempre pagan justos por pecadores. Justos por pecadores. El late republicano. Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. A través de radioagricultura.cl. Hola amigos de Justos por Pecadores, tercer capítulo de El Late de Radio Agricultura, donde nos sentamos a comer además un picoteo rico con Vive la Experiencia en un mundo de sabores gourmet. Buscamos los mejores productos para traerlos a tu mesa, quesos y embutidos premium, aceitunas, frutos secos y tablas preparadas gourmet. Encuéntranos en buba.cl, Instagram, @buba_gourmet, y usted va a poder encontrar todas estas cosas ricas que esperamos además compartan y disfruten nuestros invitados de hoy. Yo los quiero invitar antes de presentarlos. Yo sé que son posiciones políticas, ideológicas, morales y prácticamente, no sé si a lo mejor coinciden en el equipo de fútbol, pero en general es una conversación, lo invitamos para tener una conversación entretenida, rica, agradable y muy importante, esto es fundamental en el programa, que coman. Esto me lo pide la red, coman, tienen que comer. ¿Pero con ¿ya? agua? Con agua, con agua. No, yo tengo un vinito ahí. No sé, a ti parece que te dieron agua nomás. No, Puede son ser. bromas. Paula Poblete, secretaria general de Revolución Democrática. Aplausos, Pablo Alborán, Fabián y Andrea. Está hoy día en Justos por Pecadores. Muchas gracias. José Antonio Cast, ¿cómo? Director ejecutivo, podría ser de Republicanos o de... ¿sí? Director Director de Republicanos, ex candidato... de Acción Republicana. Acción, perdón. De Acción Republicana. José Antonio Cast, también hoy día en Justos por Pecadores. Aplausos, por favor. Yo dijimos que hacer aplauso. Oye, entonces, mira, lo invito a probar primero que nada. Este queso es un queso... Es un queso cabra. No hay vegetariano aquí, ¿no? Ya, este es un queso cabra. Ahí tenemos un jamoncito serrano. Este entiendo que es un queso semicurado. Y unos picles. Y este vendría siendo, creo que, tocineta. Así que para que vayamos conversando y vayamos picando. Y rápidamente además te veo con un pañuelo verde en tu mano derecha, que ha sido precisamente uno de los temas importantes de la semana, Paula. Hay un enfrentamiento en lo ideológico, en lo valórico, en lo político, En lo sanitario. en lo sanitario, tanto en el Congreso, y yo creo además que es una discusión que se extiende a la casa. Es de los temas que yo creo que trascienden el Congreso. No veo a nadie discutiendo bajar la velocidad, eso como que trasciende menos a lo mejor en la conversación del día domingo. Este es un tema que creo afecta y causa mucho interés en gran parte de la familia chilena, independiente de la posición que adopten. El año pasado, solamente de manera reciente, se aprobaron las 3 causales. Sí. Y ahora, en el fondo, ustedes pretenden ir un poquito más allá, y entiendo que son hasta 14 semanas aprobar el aborto legal. ¿No son suficientes las 3 causales? ¿Es necesario además un aborto legal en Chile? Sí, la verdad es que lo que tú decías al principio, de esto de tener la conversación instalada en la mesa, yo creo que incluso todavía es insuficiente. El hecho de que estos temas todavía sean solo de interés de las mujeres y que nosotras todavía no estemos en el ámbito público desplegadas con la representatividad que nos merecemos, que es al menos la mitad, hace que todavía estos temas sean como muy de nicho. Todavía no se instalan en la cotidianidad para ser reflexionados efectivamente, como tú dices, con la familia, con los papás, con las mamás, con los hijos. Sin ninguna duda, este año la oleada feminista que revienta en las universidades sí ha permitido tener esa conversación, y nosotros queremos instalar precisamente este debate porque para nosotros
simplemente las tres causales eran un mínimo civilizatorio. Éramos apenas 6 países los que no teníamos ese derecho garantizado por el Estado. Y nos parece que las mujeres somos soberanas de nuestro cuerpo y que debiésemos tener la posibilidad de decidir si dar continuidad a un embarazo o no. ¿No son problemas distintos, Paula, en el sentido de que las tres causales tienen que ver con una situación extrema que puede padecer una mujer y tal vez el aborto legal tiene que ver con una problemática completamente distinta, que está más asociado casi a un control de la natalidad? No es control de natalidad. De hecho, lo que uno ve en las estadísticas mundiales es que con o sin aborto legal no disminuyen ni aumentan la natalidad en los países. O sea, los abortos existen de cualquier manera, con o sin autorización de la ley. Lo que uno hace cuando le da curso legal o despenaliza el aborto es efectivamente tener abortos en condiciones sanitarias seguras. Pero esa es la distinción. Acá no van a disminuir ni aumentar el número de abortos. José Antonio, tu posición ha sido muy clara también respecto al tema. Finalmente, el año pasado, bueno, de todas maneras se aprobó las tres causales de aborto, en la cual tú siempre manifestaste estar en contra. Y ahora se está dando una pelea, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos, como nombramos, cultural, ideológico, político, respecto a que además sea legal. ¿Cuál es el problema, según tú, del aborto, independiente que tú, yo sé que me vas a responder, bueno, se está matando una vida, pero quisiera preguntarte específicamente si tú sientes que la vida comienza en el momento de la concepción o hay posibilidad de algún diálogo finalmente médico, biológico, científico para acordar, bueno, a lo mejor hasta los 2 meses, hasta el mes, hasta, no sé, 2 semanas, por poner un número. Yo no soy experto en verdad en términos científicos. Para mí no. Para mí la vida comienza en la concepción. Y el día que se sincere esto y se hable con la razón y no con la ideología, cualquier médico científico te va a decir que el único instante en que hay algo distinto, donde parte la vida, es en la concepción. De que ahí vengan abortos naturales o que vengan una serie de circunstancias, puede darse, pero ahí parte la vida. Y lo otro es ponerse de acuerdo y de ahí, ¿estás de acuerdo con eso? Pero lógico, si detrás sea, de tu en el refrigerador momento, también hay vida. El tema es si es ¿Perdón? persona o no es persona. Es muy distinto. ¿Y qué es lo que es? Porque me dices que es una vida ¿de qué tipo? Pero con una planta también podría ser una Pero vida. lógico, pero o sea, entonces tú me estás diciendo células, por son eso, células que se pero están hay vida, multiplicando. pero lo más importante es lo que acaba de decir, que hay vida. ¿Sí? Y ahí no hay vida vegetal, no hay vida de la que tú quieras tener, hay vida humana, porque de ahí parte el ser humano. Lo más importante que acaba de decir es que ahí hay vida. Y eso define todo. Cuando hay vida, hay un ser humano a partir de ahí. La persona empieza después. ¿Cuándo? Y eso es distinto. ¿Cuándo parte la persona para ti? La persona... ¿En qué instante hay persona? Después del nacimiento. O sea, tú podrías, entonces, mira, con ese argumento, tú puedes argumentar que podrías abortar hasta el mes 9. No, pero nosotros no estamos diciendo eso. Nosotros Es que no mañana estamos... lo van a decir, No, porque, mañana, mira, puedo nada. terminar argumentando Sí, porque sí. hace 10 años la pelea era por la píldora al día después. Hace 1 año la pelea era por el aborto en 3 causales. Y hoy día es la pelea por el aborto libre. Hasta las 14 semanas. Aborto libre. Hasta las Entonces 14 semanas. van evolucionando. Y mañana va a ser el aborto hasta los 7 meses, hasta los 8 eso es meses, hasta los 9 completamente meses. falso. Porque el año pasado nos decían 3 causales son lo que nosotros necesitamos. No, lo mínimo que Yo necesitamos. Mínimo. entiendo Bueno, que ¿y cuál es el finalmente- máximo? El máximo son las 14 semanas que estamos pidiendo ahora. No hay ninguna, solo 2 países, que son Canadá y Colombia, tienen un aborto sin restricción de semanas. Pero eso no es lo que la mayoría de las sociedades ha acordado. La mayoría de las sociedades, por recomendación además de la OMS, establece el límite entre las Ahí 12 de nuevo hay o algo muy 14 importante, semanas. lo que la sociedad ha acordado. Cuando la sociedad acuerde, así que esta ola feminista que reventó, como tú bien dijiste, avanza y se pone de acuerdo en que puede ser hasta los 9 meses, va a ser hasta los 9 meses. Porque ellos no tienen límite. Y ese es el punto. Yo tengo la impresión de que Y siempre... aparte, el aborto se aprobó sin la famosa ola feminista. Hoy día lo que vieron ellos es un modelo en Argentina y lo copiaron. Copiaron Yo siento que todo. siempre la Eso- discusión en torno al aborto se da mucho en términos de ideología política, en donde hay un sector, que es la derecha, que está
Perdona, en Argentina no es así. En Siempre- Argentina votaron en el caso de diputados Chile. y senadores de izquierda. Sí, sí, en el caso- Y aquí en en el caso de Chile, para el aborto que plantean ellos, hay muchos diputados de izquierda que están en contra. Sí, la Hay democracia cristiana siempre tiene muchos seguidores. 8 parlamentarios del Partido Socialista que se declararon contrarios al aborto libre. 8. Sí, De bien. izquierda. En general, la sociedad chilena asocia el pro-aborto a ideologías más de izquierda y asocia No hay el nadie estar que en contra del esté por- aborto no a hay nada. ideologías de más derecha. Pero ese no es el punto al que quiero hacer. El punto que Es quiero que poner súper es que siento que nunca la discusión finalmente es en términos científicos. ¿Cómo que no? En Eso es lo que estamos diciendo. en ¿Cuándo parte términos la vida? biológicos. Es que a eso voy. Porque Paula dice, mira, en verdad yo creo que hay vida, ahí están de acuerdo ambos, del momento de la concepción, y el tema es cuándo es persona. José Exactamente. Antonio plantea, es persona también en el momento Jurídicamente, de la eso es lo concepción, relevante. y Paula no. Ahora, Es que es muy relevante lo que dijo, persona desde que nace. Y ahí hay una yo gran creo que es discusión. interesante lo que te plantea José Antonio respecto a, ok, es persona, pero tú dices que cambia a las 14 semanas, porque a las 14 semanas en el fondo se aborta. ¿Se aborta efectivamente una persona a las 14 No, por semanas? supuesto que no. ¿O se aborta una persona a las 12 semanas? ¿O cuándo es persona? Entonces, a las 20 semanas. Es que eso es la discusión, yo creo que la gente tiene poco claro. Por supuesto, por supuesto. Es pues, la categoría de persona, sin ninguna duda, la adquiere después de las 14 semanas. Por eso que nosotros pues, establecemos el límite ahí, cuando todavía son células multiplicándose, mórula, etcétera. O sea, el sistema nervioso central aún no se ha desarrollado, no tiene sexo, todavía no es una persona. ¿Cuándo es persona? Mira, jurídicamente eso está establecido más adelante. Tú dentro del vientre materno todavía no eres sujeto de derechos como si son las personas. Pero te insisto, lo relevante es que la mayoría de las sociedades, hay solo 2 países en el mundo. Eso lo entiendo, Paula, pero lo que yo te quiero preguntar es finalmente por qué tú decides o por qué tú estás con un aborto en las 14 semanas. ¿Qué sucede distinto con respecto a las 12 semanas o con respecto a las 16 semanas? Porque esto es algo que va en desarrollo, pues evidentemente este conjunto de células va avanzando y después va adquiriendo características que se asemejan mucho más a lo que después va a ser una persona. Por lo tanto, obviamente ahí ya hay un límite, y es un límite que ha establecido la OMS y que han establecido todos los países desarrollados que tienen esto como un derecho adquirido para las mujeres. ¿Qué pasaría si, yo no sé, hay algún país que tenga más de 14 semanas permitido Sí. el abortar y no sé si existe un parámetro para saber, fíjate que no sé, en Sí. X país se puede abortar hasta los 8 meses, por ejemplo? Sí, Canadá y Colombia, como te digo. Y en Canadá se ejerce muy poco esa práctica, y en Colombia un poco más por los niveles de marginalidad que muchas niñas experimentan, donde se dan cuenta de sus embarazos muy tardíamente. ¿En Canadá? No, en Colombia. No, en Canadá prácticamente no se utiliza nada. Te doy al tiro la palabra, José Antonio, y le doy la bienvenida al alcalde de Curacaví, Juan Pablo Barros, que también se une a Justos por Pecadores. Ya te doy la palabra, alcalde. José Antonio, vuelvo contigo. Primero un reconocimiento a un gran alcalde. Muchas gracias. Estábamos hablando aquí del programa que tienen de los municipios rurales, donde es activo partícipe integrante don Juan Pablo Barros. Así es. ¿Qué ves ahí? Veo una imagen en 3D de una ecografía donde se ve un niño con un niño pequeño, una guagua. ¿Tú qué ves ahí? Sí, o sea, ¿Pero qué ves tú? o sea, con imaginación puedo ver lo mismo que... Pero con imaginación. ¿No ves nada ahí? Es que sé de lo que... O sea, Bueno, esto es un niño de 14 semanas. ¿Has visto un aborto? ¿Has estado presente en un aborto? No. ¿Has visto un video de aborto? Yo te aconsejaría verlo. Es un asesinato. No es un asesinato. Sin ninguna duda no es un asesinato. Bueno, mira, a esto va a futuro. Cada vez tenemos más conocimiento tecnológico y científico de las personas. Y cuando tú ves una ecografía de un niño de 14 semanas en 3D y ves el Doppler cuando va la sangre para allá y para acá, ya no puedes decir con imaginación veo un niño. Ahí hay un niño. De hecho, los latidos del corazón comienzan mucho antes. Mucho antes. Entonces, aquí la primera afirmación es persona cuando nace. Después, para mí es persona después de las 14 semanas. El día de mañana va a ser persona después de las 20 semanas. Y lo van a abortar en cualquier momento. El único momento donde hay algo distinto es en la concepción. Y si hay tanta información científica y hay mayor datos, ¿por qué en más países del Porque mundo tú se sigue lo legalizando? mencionaste. Aquí hay una ideología. Y la ideología
dice, mira, con imaginación veo un niño. Pero para ti y para cualquier persona en la calle, yo le muestro esa imagen y dicen, ahí hay un niño. Salvo para los que están tan ideologizados que no ven un niño ahí, que ven algo. ¿Tú donarías órganos? Sí. Ya. ¿Cuándo tú puedes donar órganos? ¿Cuando tu corazón está latiendo o no está latiendo? Tú puedes donar órganos primero cuando eres mayor de edad. Sí. Y si no, con voluntad de los padres. puedes Sí, donar pero lo que los te quiero órganos. decir es que la muerte de la persona es cuando su sistema nervioso central caduca y tu corazón sigue latiendo. Y resulta que tu corazón late y aún así te pueden La sacar tu diferencia, hígado, sí, tu la diferencia es riñón, que tú, tus un niño que pulmones. está en el vientre materno y cuyo corazón está latiendo, está en desarrollo, ahí hay vida en plenitud desarrollándose. Tú mismo lo dijiste, hay multiplicación de células, hay Sí, vida. sí. Cuando tú te mueres y se comprueba que estás muerto, Tus células ya también se están ahí ya no renovando. ya no se está generando vida, aquí se está generando vida. Pero no vamos a llegar a acuerdo. Y no vamos a llegar a acuerdo, además, porque aquí se avanza y se miente. Porque el año pasado eran muy pocos y nosotros vamos a hacer un ejercicio de revisar los discursos de todos los parlamentarios que intervinieron y quienes argumentaban cuando se estaba votando de las 3 causales por el aborto libre. Nadie. Muy O poco, muy porque no era pocos. lo que estaba en discusión, ¿Viste? pero, Porque va cambiando, pero las de acuerdo. feministas llevan luchando por el aborto libre o legal o despenalizado, como le quieran poner, desde ¿Tú cómo siempre. le dices? Ahora lo que se está pidiendo simplemente es despenalización. ¿Y qué No dice hay- ese pañuelo? no hay- ¿Es no hay el pañuelo original? ¿Podemos mostrarlo o un género nomás? más. No, sí. Ah. Las 3 causales no bastan, dice. Este Y- creo que dice aborto libre. Mira, Pero- qué interesante. Pero es que mostrémoslo porque, tengo ningún ¿viste? problema. Yo me Lo siento que muy hay orgullosa de es que, votar no, por sí está bien. Lo que pasa es que Y- ayer y por- aparecía Camila Vallejo y porque entiendo diciendo, no, nosotros perfectamente- queremos la despenalización y decía aborto libre. Pero Mira por la supuesto. contradicción, no alcanzaron ni a cambiar el pañuelo. Pero por Porque supuesto, se dieron sí. cuenta que el discurso no pegaba en Chile. Porque todavía no está preparada la sociedad, como decís tú, para tener un aborto de los 9 meses. Entonces, como no está preparada Pero si la nadie sociedad, pretende- ni siquiera nadie para el aborto pretende- libre, empezaron a hablar de despenalización. No, Mira que- no es Juan Pablo esa la Barros, razón, no es esa la alcalde razón por la que de se habla de Curacaví. pena. Nosotros, bueno, siempre tenemos el corazoncito puesto en los municipios de Chile por razones lógicas, pero sobre todo porque creemos que finalmente son las comunas los que resuelven los problemas más cotidianos de la gente. Decíamos al comienzo del programa que este es un tema que, a diferencia de muchas cosas que se discuten en el Parlamento, esto llega a la mesa, de la casa del día domingo y la gente se involucra en la discusión. Desde el punto de vista del gobierno local, del municipio, de la comuna, ¿cómo, bueno, yo recuerdo cuando se entregaba, tú hiciste mención, José Antonio, de la pastilla el día después. En su momento muchos alcaldes dijeron que se iban a negar a Perdona, yo entregar la presenté entregar la junto con píldora. otros parlamentarios un requerimiento al Tribunal Constitucional y lo ganamos. Y el gobierno después lo cambió y dictó una ley porque había una emergencia sanitaria de embarazo. Y aquí lo que nunca se habla es de la educación sexual. Sí, porque estamos al revés. Porque ¿Por qué la llegamos? derecha se opone a que haya educación sexual, pero si pues, Ya voy- va a ya haber- voy a ir con eso. Déjeme Mira, terminar de ese- preguntarle ese al es el alcalde típico Barros. eslogan. Pero Oye, ¿cómo y acuérdense que seguro. los quesos están harto buenos. Juan Pablo Barros, entonces, desde el punto de vista de del gobierno a nivel local, chiquitito, los problemas cotidianos, concretos que tienen las personas, que son los que les toca resolver a los alcaldes. Yo sé que esto no es potestad del municipio, el municipio no puede resolver a favor o en contra del aborto, ¿no es cierto? Pero ¿es un problema sanitario real el aborto en las comunas de Chile, puntualmente la tuya, que es una comuna rural? Yo creo que los gobiernos locales tenemos una ventaja muy grande, que es poder tener mucho contacto directo con las personas. Y finalmente uno se da cuenta que las personas piensan, digamos, miran los temas más allá de por la ideología, por el discurso, por el sentido común. Yo creo que esta discusión es una discusión que efectivamente mueve pasiones. Es una discusión que genera opiniones muy encontradas. Pero también yo creo que, y hoy día cuando uno ve la encuesta y también cuando uno conversa con las personas, que yo creo que esa es la gracia que uno tiene, digamos, como alcalde, poder tener una comunicación más directa con los vecinos, es que cuando se trata el tema, es un poco que al final la discusión de si es que es libre o no es libre, si es que son 14, 16, 12, tantos meses, realmente se convierte en una discusión que pone un límite arbitrario. Porque no hay ninguna razón para decir, o sea, como que esto es como una carrera, o sea, si paso las 14 semanas ya el feto, la guagua se salvó. Si es que se tomó la medida antes de eso, finalmente, antes no es persona. Pero una decisión como esa tiene que estar basada en algo. No puede ser solamente porque una mayoría circunstancial tomó la decisión de decir, no, mire, sabe que esta es la fecha que corresponde. Creo que eso es sentido común,
Eso es algo que en la calle, digamos, en la conversación se ve, se palpa, y creo que eso finalmente lo que muchas veces en esta discusión, cuando se ve de una forma tan ideologizada, se pierde. Y creo que es bueno volver a la discusión original, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un niño que pudo salir del vientre materno y el niño que está dentro? Y si que tenemos esa discusión, dentro del vientre materno, ¿cuál es la diferencia entre el niño que está en una semana o una semana distinta? Entonces, ¿te ha tocado a ti ver dentro de Curacaví ese problema? Yo no tengo idea, pero siempre como que se escucha en lugares donde a lo mejor se realizan abortos, que son, que claro, que no tienen las medidas sanitarias necesarias y por eso se o mueren. los que sí, porque finalmente las mujeres ricas en este país, yo si quisiera hacer un aborto me lo podría hacer con todas las condiciones sanitarias que... ¿Dónde? No sé dónde, porque nunca he hecho esa averiguación, pero mira qué sin ninguna duda cómo se lo tira el podría eslogan. hacer. Pero Yo me sin podría hacer ninguna un duda lo aborto donde yo podría hacer. quisiera. ¿Dónde? No sé. Porque no me ha Pero di tocado un nombre, averiguarlo, pero no. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que hay que terminar con los eslogans, porque una mujer rica se hace un aborto cuando quiere y donde quiere. Pero ¿Dónde? pero es que Entonces tú debes tener amigas pero que tú lo han no hecho. Por No, supuesto que entonces tengo dime amigas dónde. y tú seguramente también tienes dime familiares que dónde. lo han hecho. No, Yo el otro tengo. bueno, en fin, pero Tú tienes y sabes dónde. Dime dónde. No tengo idea, no tengo idea, no voy a decir el nombre de ninguna clínica, pero estoy segura que si yo necesito el día de mañana ir a abortar, no voy a tener ningún problema en poder hacerlo. En Chile es así. Por último, incluso viajando ¿Sabes lo que pasa? a Argentina. Es que se usan tantos eslogans y se dicen, no, mira, aumentaron las apendicitis. Pero ¿y cuál es todas tu- las estadísticas, mira el Instituto Melissa, todos los números que hay en Chile de aumento de apendicitis, porque siempre dicen, no, mira, es que una apendicitis. Yo de hecho No conozco una aumentan. persona que se ha operado 4 veces de apendicitis. Cacha. Mira tú, ¿ah? Es un Sería problema. interesante ¿Te ha saber, tocado enfrentar porque ese problema a nivel claramente local en entonces está Curacaví? haciendo un fraude Nosotros- Es público. terrible, sí, po. a ver, yo primero, del punto de vista de salud pública, como muchas veces se trata de plantear, por lo menos la realidad que uno ve Curacaví, como una rural cercana a Santiago, no es un tema que esté vigente. ¿Ya? O sea, no es una cosa que todos los días tengamos situaciones. Incluso este tema del aborto 3 causales tampoco son situaciones que se presenten de forma cotidiana, ni mucho menos. Ustedes no tienen hospital. Sí tenemos hospital. Desde que se Pero aprobó no, la ley, ¿sabes cuántos abortos por la ley se han realizado en Chile? ¿De las 3 causales? ¿Sí? Sí, o sea, mensualmente se publican las Pero estadísticas. más o No menos, tengo, ¿cuánto no tengo crees? el dedillo, pero unas 400 serán algo así. Mensuales, mes? no sé, sí. De verdad no tengo, pero está publicado. Mucho menos. Pero entiendo. O sea, y además yo creo Mucho menos. que cuando se toma un tema como salud pública, porque el discurso era salud pública, creo que con ese número de abortos que en la realidad se han efectuado, creo que no sé, las discusiones, por eso, creo que la discusión muchas veces se elitiza mucho, se ideologiza mucho y se pierde el foco probablemente si es que le preguntaran al común de las personas, oiga, si es que tuviéramos que definir un tema de política pública de salud, probablemente habrían 10 temas más antes que el tema del aborto. Entonces, finalmente, y probablemente porque son necesidades mucho más cercanas. Entonces, cuando finalmente... A ver, pero ¿tú sabes cómo se arma el GES o el auge, más conocido por la gente como auge? Efectivamente se hace una socialización respecto de las enfermedades más comunes y todas esas están. Y las más extraordinarias, las menos comunes, no están. Si esto les parece poco, a mí me parece que debiera ser un derecho garantizado simplemente para la mitad de este país. La mitad de este país somos mujeres que lo primero que queremos es educación sexual para decidir, luego anticoncepción para no tener que enfrentarnos a un aborto, a un embarazo no deseado, y si es que todo falla, la posibilidad de abortar en condiciones sanitarias, nadie quiere el aborto, yo por eso te corregía cuando tú hablabas, nadie es pro aborto. ¿Sí? Siempre es una decisión difícil. El tema está en que nadie puede ser obligado a ser madre porque aún eso es más difícil todavía. Si tú no quieres ser madre porque no, por las circunstancias que sean, partiendo por las socioeconómicas, por ejemplo, donde la mitad de este país sobrevive con menos de 200.000 pesos per cápita, o sea, deberíamos tener la posibilidad de... Yo insisto que aquí el problema sigue siendo biológico y científico. Si yo No, pero pudiese también hay- demostrarle a José Antonio de que la persona como tal y que no hay manera de debatirlo en términos científicos de que la persona como tal empieza a los 3 meses, o si pudiera explicarte a ti o demostrarte más bien con hechos de que la persona a los 4 meses es una persona hecha derecha biológicamente, probablemente la discusión sería distinta. Yo sigo insistiendo que al final esto es una pelea ideológica, política,
de trinchera. Pero la a veces, ciencia hace lo más suyo. más que de científica, que es donde debiese estar el foco de la discusión. La ciencia ha aportado Mira, un lo montón primero con eso. es decir que aquí se habla de aborto sanitaria en condiciones sanitarias buenas. Adecuada. Bueno, Chile, que no tenía ley de aborto, tenía una tasa de muerte materna mucho menor que los países que sí tenían aborto legal. Porque el aborto legal sigue siendo un procedimiento que trae un riesgo involucrado muy alto. Por eso la educación sexual es tan relevante. Para que Me cada uno encanta. pueda tener y tomar sus decisiones libremente en la previa. Lo que han hecho estas ideologías de izquierda es ir abriendo las puertas y al final haciendo normal el aborto. En los primeros 6 meses de esta ley fueron 111 abortos, 111, 400 por mes al ojo. Mira, y hablaban de 100.000 abortos clandestinos cuando Frey fue candidato presidencial, hablaba de 100.000 abortos clandestinos. ¿Dónde? ¿Dónde están? Porque usan las cifras, abusan de las cifras. Y lo primero que hay que ir despejando es eso, hablar con seriedad. Tú decías, en la mesa se conversa. Yo estoy con el alcalde, que en general las preocupaciones de las personas en el día a día no pasan por este tema del aborto. Y por eso cuando dicen, no, es que hay una minoría y ustedes nos imponen. Tira, yo salí electo parlamentario hablando en contra del aborto siempre con la primera mayoría, salvo una vez, siendo muy clarito, yo defiendo la vida de la concepción hasta la muerte natural, y era la primera mayoría. Y te aseguro que salimos hoy día a la calle y preguntamos, ¿usted es partidario del aborto libre como dice aquí? Le van a decir, no. Y por eso están cambiando y van a tener que cambiar las pañoletas. José Antonio, pero El que aborto sea el libre en momento de la ninguna vida. parte del ¿es mundo una- se entiende es una como más allá de las concepción 14 semanas? religiosa o es una concepción, es una afirmación religiosa o es una afirmación científica? De la naturaleza humana. Porque te acabo de mostrar una foto y me dice, ahí hay un niño. Y si yo te empiezo a mostrar hacia atrás cuando hay algo distinto, vas a coincidir conmigo que en la concepción. Pero al final la ideología no te hace ver eso y te dice las 14 semanas, las 8 semanas, las 6 semanas. Porque al final termina siendo algo por mayoría, no por un hecho concreto y real donde se produce la diferencia, la concepción. Vamos a un caso hipotético. ¿Qué pasa si efectivamente yo pudiese demostrarte, la ciencia avanza, 100 años más, que efectivamente la persona como persona, no las células, como dice Paula, empieza, no sé, a los 2 meses? Eso a lo mejor se enfrentaría con una ideología religiosa. ¿Estarías ahí en ese caso dispuesto como a conversarlo? Es que en O- esa discusión vas perdiendo, porque cada vez Yo la estoy perdiendo, ciencia- yo estoy preguntando. por eso, entonces es que no ese va al caso diablo. hipotético Además, porque tú nunca te cada vas a vez enfrentar va a tener que tomar esa Vas decisión. disminuyendo, pero va a ser padre. Y yo no tengo nada que decir respecto de mis hijos, porque aquí estamos hablando de una persona distinta, que al final va a ser sentenciada a muerte por alguien distinto. Porque yo no tengo ningún problema que si tú te quieres operar de apendicitis, te quieres hacer cirugía estética, quieres en el fondo hacer algo con tu cuerpo, lo hagas. Pero este no es tu cuerpo, es otra persona. Y ahí está la diferencia. Sí, pero En el mismo caso, pero- si yo pudiese demostrarte que la persona que tú pretendes abortar a las 14 personas es una persona biológicamente y en todas las formas que tú puedas concebir. es que eso es De todas maneras, que eso, estarías dispuesto a es poner que, el es que eso es lo relevante. Si yo te demostrara que Que no el, son células. sí, que el aborto sea legal, que el aborto no esté penalizado, no significa que las mujeres estén obligadas a... No, por supuesto que no. Entonces, ahí es relevante tu pregunta, porque si yo considero que la persona existe desde el momento de la concepción, por supuesto que entonces no voy a abortar. Si acá en el fondo, cada uno tomará sus decisiones de acuerdo a sus propias creencias. Si tú me demuestras que la persona está desarrollada de las 14 semanas en adelante o de las 12, bueno, entonces yo tendré que tomar la decisión de abortar antes de eso, cuando efectivamente no lo sea. Persuádeme o demuéstrame que yo no voy a abortar una persona, ¿sí? O sea, si la ciencia el día de mañana define que la persona empieza a desarrollarse a las 10 semanas, bueno, ¿Tú no vas a entonces a abortar a una persona? No, por supuesto que Yo no. siento, la discusión es científica. Pero que alcalde. entonces hay una decisión una definición previa que es, entonces, ¿qué es persona? Porque si el día de mañana una mayoría decide que, no sé, Pero Jorge, estamos hablando de una mayoría, estamos hablando de un No, hecho científico por eso, pero- Y sí, porque que no tenga debate. y científicamente el sistema Estoy hablando nervioso de que el día a central día y la se noche empieza no. a Pero nosotros desarrollar. científicos, pero que esta es nosotros una- somos políticos. Por eso, Sí, pero aquí claro. esta es una, pero finalmente, Que eso es lo que voy, que la discusión siempre es política, no es científica. claro, pero es que aquí lo que pasa es que se está incorporando un concepto nuevo, que es persona. Y para poder definir qué es persona, finalmente
por eso, si el día de mañana, porque decimos ya, El sistema nervioso central es lo que define tu calidad de persona. Eso es lo que le estaba comentando a José Antonio. Cuando tu cerebro deja de funcionar, muerte cerebral, deja de ser persona, pueden sacarte tus riñones, tus pulmones, tu corazón, tu hígado, todo, tu córnea, porque dejaste de ser. Mismo caso. Es exactamente lo mismo. O sea, donde comienza el sistema nervioso, el desarrollo del sistema nervioso central y cuando se termina. Estamos hablando exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay una definición de muerte para efectos de justamente la ley de donación de órganos que dice que tienen que pasar ciertos electroencefalogramas de plano, etcétera, y varias cosas, pero eso es una definición para efectos de poder hacer una donación de órganos, no para definir si es persona a persona. Creo que estamos extrapolando el argumento. Ahí te desconectan, muerte cerebral, te sacan todo tu órgano y moriste. O sea... Sí, pero no estamos definiendo... Pero esa es la ciencia, pero no deja de ser persona. Es la ciencia a favor de las decisiones políticas. Y la ciencia ha dicho, y recomendado por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que a partir de entre 12 y 14 semanas ya... Pero, y si es que la guagua, efectivamente, entre 12 y 14 semanas, ¿y por qué si es que hubiera un feto de información, digamos, que puede desarrollar? Porque obviamente cada persona tiene un desarrollo distinto, ¿no es cierto? Finalmente no estamos entrando a la fecha, estamos entrando a una condición biológica, que es el tema del sistema nervioso central. Por lo tanto... más allá de la fecha, que vuelvo a insistir que es arbitraria, que es una definición que finalmente se adoptaría entre una mayoría circunstancial. No, porque la ciencia se opone a... Pero finalmente una mayoría que dice, disposición. sabe que estos son 14 semanas. ¿Por qué? Porque supuestamente a esa fecha está el sistema nervioso. Un feto que demora más en poder desarrollarse, o un feto, no sé, que se calculó mal, que esa es la fecha de concepción, o cualquier otra circunstancia que pueda afectar eso. Estaríamos poniendo en riesgo una persona que puede tener su sistema nervioso desarrollado y resulta que, ante la duda, digamos, vamos a estar matando a una persona. Sí, me imagino. O sea, pero finalmente pero es que no es una cosa tan simple como decir, sí, bueno, puede ser un error. No, estamos hablando de una vida humana, de una persona. Evidente, o sea, en esos casos extraordinarios me imagino que habrá una conversación con la madre. En general, estas leyes siempre se aprueban con estos espacios de acompañamiento. Se explicará que su feto fue hiperdesarrollado y que ya, no sé, a las 12 semanas tiene el desarrollo de un... Sí, un margen de tolerancia respecto a una persona. O sea, estamos hablando de la vida de una persona, que podría haber sido tú, que podría haber sido yo, que podría haber sido José Antonio. Insisto, nadie está a favor del aborto. Mira, la primera actividad cerebral se registra a partir de las 7 semanas de embarazo. Coincide con los primeros movimientos del bebé. A eso voy. Yo voy a la discusión ya bajamos científica. de 14 a 7. Voy a la discusión científica. No sé si actividad cerebral se considera como Bajamos de 14 a desarrollo 7. del... Y el problema del es que sistema podemos nervioso encontrar central. evidencia científica para un lado y para el otro. Sí, yo creo que, insisto, el problema aquí es que nunca se ha discutido en términos científicos. Siempre terminamos discutiendo, que está bien, porque ustedes son políticos. Terminamos discutiendo en términos ideológicos, en términos políticos, religiosos, pero la discusión científica al final que es la que va quedando más de lado y pienso que al final del día es la que más debiese Mira, pesar. los médicos en muchas zonas se han decretado objetores de conciencia para la ley de aborto en 3 causales. Cosa ¿Por muy qué? sui generis ¿Por qué lo hacen? en el mundo. ¿Por qué lo hacen? Porque se dan cuenta de que hay una persona y ellos están llamados a sanar. Cuando se habla de aborto terapéutico, perdona, ¿qué terapia mejora a quién? Es completamente improcedente que los médicos sean objetores de conciencia con las 3 causales. Improcedente. Totalmente. En el mundo, o sea, tú en tienes el como mundo, la ley argentina que trataron de aprobar en Argentina, que el médico que se oponía en a el realizar el aborto en el mundo- proyecto de ley se iba preso. Mira. en el mundo, la objeción de conciencia opera para el aborto libre, para el aborto que es desde hasta las 12, 13 o 14 O semanas. sea, tú que estarías son las- dispuesta a obligar al médico, de acuerdo a tu proyecto de ley, Para las 3 causales me parece que sí, si está en juego A la vida de la, obligarlo. de la muerte, está en juego la vida de la madre o en Bueno, juego la vida una nueva afirmación que hasta ahora no había aparecido. del niño. ¿Cómo no? Eso estuvo en la discusión. Por supuesto, en el mundo la objeción de conciencia No, en existe Chile para el estoy diciendo, aborto. Está bien, para, pero tú eres partidaria de que el médico esté obligado a realizar un aborto en las para 3 causales sin que ninguna no duda. existe la Pero objeción de da lo mismo lo que conciencia yo para los opine médicos. porque la ley No, es ya que es muy quedó importante. establecida como, No, es que es muy como la importante existencia, para la discusión. incluso de la objeción. Es que para la discusión que viene es fundamental. O sea, finalmente la Institucional. libertad que se propone no es tal libertad, porque van a haber personas que no están obligadas a hacer algo que puede ir contra su conciencia.
¿Quiénes? No hay nada. Los médicos, po. Ella está Los médicos, diciendo que antes de las 14 semanas es obligatorio para un médico realizar un No, aborto. no Eso es lo que acabas de estoy, decir. no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que precisamente si se aprueba el aborto hasta las 14 semanas, sin ninguna duda puede existir la objeción de conciencia. Pero para donde no debiera existir, pero que ya existe porque ya quedó así establecido en Chile, es para las tres causales. Para las tres causales no hay forma de justificar la objeción de conciencia porque está en peligro la vida de la madre o está en peligro la vida Bueno, del precisamente niño. ahí se ha dado otro debate respecto a la objeción de conciencia, si es Y institucional, la pero que institucional ya ahí personal, sí que no, pero- o sea, porque, no, por eso no ejemplo, tiene ni la para ahí, la Universidad cabeza. ahí, La Universidad yo Católica te dice invitaría- que no, la Universidad No. Católica, otros dicen, ok, que tenga objeción de conciencia pero que no reciba fondos públicos, o la Católica dice, si yo tengo un médico que está de acuerdo, ese médico no puede ser parte de Lógico, lógico, estamos hablando de la Universidad Católica que defiende la vida desde la concepción, pero en el caso concreto de la objeción de conciencia institucional, la Universidad Católica tiene consultorios en La Pintana y en Puente Alto. Y va a tener, si se aprueba ese reglamento y el Tribunal Constitucional le da el vamos, después de que se haga la presentación por los diputados y los senadores, tendría que cerrar ese consultorio. ¿Qué le vamos a decir a los vecinos de La Pintana y a los vecinos de Puente Alto cuando pierdan los consultorios que hoy día son manejados por la Católica y son los mejores consultorios de Chile? No cierran los consultorios, no reciben recursos para Recursos públicos. para la Bueno, eso es- lo Alcalde, ginecológico. dígale usted. O sea, si deja de recibir recursos públicos, ya deja de hacer la prestación y por lo tanto no tiene cómo financiar las atenciones de salud que realiza. Bueno, pero eso es el problema de nuestro país es que con este Estado subsidiario finalmente nos hace cargo de la salud pública y termina pagándole a los hospitales clínicos. ¿Está en contra de eso? Pero ¿y un hospital clínico Sí, no tiene yo esa preferiría posición? que el Estado se hiciera cargo de ofrecerle la salud a Si el sus Estado ciudadanos en y Chile, ciudadanas. como hoy día tú sabes, en la mayoría de los municipios que no tienen los recursos suficientes, no te da, pongamos el caso de nuevo de La Pintana, el Estado no prestaba un servicio y después aparece la Universidad Católica dando un servicio increíble, de primer nivel, porque el Estado no podía, no tenía los recursos. Tú Sí. eres contraria a que la Católica esté ahí. Yo soy partidaria de que en Chile haya un sistema tributario progresivo que recaude muchísimo más y que pueda ofrecerle a todos los ciudadanos y ciudadanas del país una salud pública de calidad. Bueno, te Eso quiero es lo informar que la eso es reforma lo tributaria, esa progresista y que recaudaba supuestamente más porque le subió los impuestos a todos, recaudó menos. La reforma tributaria del 2014 no fue lo progresiva que debió O sea, haber debería sido. sido más alto los impuestos en sin, Chile. sin ninguna duda. Pero sí, y ahora más encima la quieren revertir, quieren volver al sistema integrado, Bueno, lo que por algo significa ganó, mira, bajar la los reforma impuestos. tributaria que anunció el presidente en cadena nacional. Por algo ganó Sebastián Piñera. Si la gente se cansó de estos discursos ideológicos, subamos los impuestos para ¿Tu que haya más discurso no plata. es ideológico? O sea, Mío es cortémosle realista. con el eslogan. Yo tengo Tú no tienes ningún una sistema en el ideología mundo y tú que tienes muestre, otra que ideología. muestre, no hay ningún sistema. No, lo que pasa es yo llevo a la práctica las cosas. Muéstrame un país sudamericano donde tu teoría funcione. No hay ninguno donde funcione. Cuando todos los países están aumentados sus impuestos, baja el crecimiento y se empobrece la gente. En Europa funciona de lo más bien. ¿En cuál país? En todos los países que nosotros admiramos de la OECD tienen sistemas desintegrados, tienen sistemas. Ahora que salió la CACEN, que estamos todos lamentando que la desigualdad no haya disminuido. No ha disminuido porque la gente en los se queda sin países pega. desarrollados, el Gini antes de impuestos es igual al nuestro, alrededor del 0,5. Después de impuestos baja a 0,3, que es un nivel completamente aceptable. En Chile, el Gini antes y después de impuestos es igual. Los impuestos en Chile no sirven para nada en términos de progresividad. El 1% del país se lleva el 35% de los ingresos. Eso es un escándalo. Chile es de los países más desiguales del mundo. Y uno de los Y países tú que eres está de los, mejor, de los beneficiados, por lo No, tanto, y tú también. te cuesta, sí, sin ninguna duda. Tú también estás dentro de ese porcentaje. Por supuesto. Sí, y yo quiero que haya soy más gente en ese consciente, Yo soy porcentaje. consciente Sí, de pero lo que eso pasa es que y en- quiero que Yo más disminuya. consciente que tú, mucho más consciente que tú, porque sé que el emprendimiento, sé que la seguridad, sé que la propiedad privada es lo que levanta a las personas. El estatismo, el que el Estado haga todo por ti, genera asistencialismo, genera dependencia. El asistencialismo que proponen algunos es la esclavitud moderna. Y ahí Yo no el propongo alcalde de nuevo, yo asistencialismo. creo que nos puede llevar a la realidad. Porque nosotros estamos hablando de una tribuna política, pero el alcalde ve en el día a día cómo los emprendedores
van saliendo adelante. Cómo el que es propietario de su casa la va arreglando. Paula Poblete, al tiro, Paula Poblete, secretaria general de RD, me hizo el tremendo pase precisamente porque también queremos hablar de la encuesta CACEN. La pobreza bajó bajo el 10%. No obstante, el problema que tenemos ahora, lo que hacía mención Paula, es que tenemos un problema serio de redistribución. O sea que la desigualdad, según la encuesta CACEN, aumentó, por lo menos en los años... No aumentó. ¿Cómo No aumentó. Estadísticamente no significativa la diferencia entre el 2015 y el 2017. No aumentó. Pero la CACEN dice que aumentó La CACEN que bajó dice- la pobreza, pero que aumentó la no, desigualdad. no dice ¿No dice eso? se mantuvo la pobreza multidimensional, Sí. bajó en 3 puntos la pobreza medida con los parámetros Ingreso. antiguos, digamos, Sí. de ingreso, y aumentó el No Gini. aumentó. A ver, por favor, seamos serios. Dice clarísimamente, diferencia no estadísticamente significativa. Eso, en estadística, yo por lo menos sé de estadística, eso significa que no hay variación. Yo diría que Simple. el alcalde también sabe mucho de estadística. Sí, no, Entonces, por favor, ¿qué significa? significa que la diferencia no es estadísticamente No, significativa? está bien, no estadísticamente, ya puede ser. Se mantuvo pero, igual, eso significa. bueno, el número varió, quizás no estadísticamente Me parece significativo, igualmente pero un escándalo que sea un 0,5 de Gini. está bien. Ahora a mí me parece más un escándalo que después de todos estos 4 años que tuvimos un discurso en el cual justamente lo que se El Gini buscaba se ha era mantenido- una redistribución del ingreso, resulta que sigamos en el mejor de los casos igual. En el peor de los casos, si es que obviamente uno mira la parte de arriba y la parte de abajo, aumentó. Pero no necesitamos en eso. sí, Bueno, se ya está bien, mantuvo. pero después de 4 años de políticas que supuestamente apuntaban a redistribuir el ingreso, finalmente, ¿qué es lo que generaron? Un país que se estancó. Es más, y esto es un estudio que hizo Andrés Velasco, que no es precisamente un economista de derecha, la gran diferencia entre... No sé, la- a esta altura ya... bueno, está bien, pero de centro, ya. Pero bueno, ex ministro de Hacienda del Sí. primer gobierno del presidente Sí, Chile, por lo tanto, es alguien, digamos, que tiene sus raíces y su trayectoria en ese sector. La gran diferencia entre las personas que tienen más ingresos y las personas que tienen menos ingresos es las fuentes laborales. En promedio, 0,5 personas, el 10% de menor ingreso, 0,5 miembros de su familia trabajan. En promedio, 1,6 personas de los hogares de más ingresos trabajan. Eso hace toda la diferencia. Entonces, si que uno realmente quiere superar la pobreza, quiere buscar que pueda la gente surgir, salir adelante, lo que hay que hacer es darle herramientas para eso. Y resulta que si es que finalmente se vuelve un discurso, digamos, ideologizado, se ponen trabas, se hace que finalmente Oye, pero la cortémosla economía... con el discurso ideologizado, Bueno. por favor, tú eres joven. O sea, Pero tú sí. también, tú hablas desde tu ideología, yo desde la mía y tú desde la tuya. Tu que lo de ustedes neoliberalismo fracasaba. ultranza, tu Mira, neoliberalismo ¿sabes? ultranza Mira, también es una ideología. mira, Entonces cortémosla con mira, el... yo- porque en no, la pongo verdad... Yo siendo alcalde, yo llevo 2 periodos de alcalde. Y yo atiendo público todas las mañanas en mi oficina. ¿Ya? Y lo hago con orgullo, porque mucha gente dice, oye, ¿pero qué hace un alcalde atiendo público? Porque yo entiendo que trabajo para la gente. Con tu ideología detrás. Elegido democráticamente y todo, pero sí, tú lo tienes que una pasa es, ideología mira, detrás. Uno puede tener su idea, pero ¿sabes qué? En las ¿Y las comunas... ideas no son ideología? En las comunas, nosotros nos reunimos con alcaldes de todos lados y finalmente nos damos cuenta de que los problemas son, en el 99,9% de las veces, temas de sentido común. No pasa por un tema de el alcalde del lado A o del lado B. Y eso también facilita mucho las cosas cuando tenemos que llegar a acuerdo, cuando tenemos que trabajar temas. Entonces, cuando yo veo que, cuando recibo gente, que tengo, no sé, todos los días, 3, 4 personas que me mencionan que sea alcalde, lleva un segundo tiempo pidiendo pega, o sea, buscando pega, no encuentro, y resulta que tengo mi familia súper complicada, oye, a mí me duele. Cuando hace no tantos años teníamos un país que estaba creciendo más, y una preocupación obviamente ahora también, porque lamentablemente el crecimiento está el crecimiento económico, pero todavía no se ven en las cifras de empleo. Pero cuando teníamos porcentajes de empleo mucho mayores, resulta que uno no veía eso. Y cuando la gente se acercaba a la municipalidad era para otras cosas, porque estaban pensando en cómo poder mejorar su situación. Hoy día están buscando cómo poder generar ingresos. Entonces, para mí, eso es la consecuencia de cuando se ponen otras prioridades por sobre lo más básico, que es que la gente pueda salir adelante sola, poder entregar herramientas para que salga adelante. Y eso Nosotros estamos totalmente entonces, de acuerdo con darle herramientas a la gente para que salga adelante. Y en eso está educación, salud, vivienda, entornos adecuados, trabajo, trabajo, sin ninguna duda. pero el trabajo no se genera en el aire. Para contextualizar un poco la discusión, y a propósito de que bajó esta cifra como media simbólica del 10%, y insisto, en el contexto, sabemos que al acabarse la dictadura, los gobiernos de la concertación, el de Patricio Aylwin, recibe el país con cerca de un 40% de pobreza, ¿no es cierto? Actualmente esa se logró bajar del 10%.
Por otro lado, una parte importante de tu sector plantea que nunca vamos a poder tener una distribución pareja de los recursos si es que finalmente no cambiamos el modelo. El modelo es el culpable. Ese modelo que bajó de Como un 40%, mínimo el sistema tributario. que bajó de un 40% al 10%. La pobreza en el país y en muchos índices además es de los primeros de América Latina. ¿Cómo conjugar, más allá, insisto una vez más, cómo conjugar, más allá de las ideologías, este modelo que parece que resulta, a la luz de las cifras, este es un país que yo considero que es harto mejor que era en 1990, ciertamente injusto en la distribución, pero que inevitablemente ha avanzado? No podemos decir aquí que este es un país que en los últimos 30 años no ha sacado a millones de personas de la pobreza. Bueno, ese modelo se estructuró, se pensó, se desarrolló en el gobierno militar. Y yo hago la diferencia porque tú dices dictadura, tú dices dictadura, yo digo gobierno militar, donde se generaron las bases de la institucionalidad de lo que es el Chile actual. Chile no se habría pegado ese salto al desarrollo si no se hubiese un trabajo de focalización del gasto público. ¿Y cómo se focaliza? Precisamente a través de la CACEN. Y eso es lo grave del gobierno que terminó, que teniendo datos concretos, lo que hace es aumentar el aparato burocrático, aumenta los operadores políticos, se va la plata y se la chupa el Estado gigante. Por eso el Estado pequeño, eficiente, sin nepotismo, sin pituto, sin viáticos, sin todas esas cosas, es lo que al final hace que la gente tenga más recursos. Y ese Estado tiene que preocuparse de dónde pone los recursos. Porque tú me hablas, mejor salud, mejor educación. Preguntémosle a las personas, ¿mejoró su atención, su calidad en la atención de salud? No. ¿Mejoró su nivel de educación? No. Ahora viene la tómbola. ¿Mejoró el sistema de transporte público? No. ¿Han mejorado los espacios públicos en los lugares más vulnerables de Chile? No. Y ahí están los 4 años que dice el alcalde que se perdieron con Michelle Bachelet. Yo no voy a defender el gobierno de Bachelet, pero sin ninguna duda, y eso a tu hermano también se lo debemos, porque esas políticas de focalización empezaron efectivamente en Odeplan. Tú ves... Miguel Cas. Sí, claro. Tú ves cómo el gasto público está distribuido. La CACEN es muy clara en eso. Cómo se distribuyen los subsidios monetarios por decil, y por supuesto que el decil más pobre es el que recibe más y así va disminuyendo. Y eso es una gracia de nuestro país, al revés de muchos países latinoamericanos. Por ejemplo, Brasil, cuando yo, y eso ya ha mejorado, pero cuando yo estaba en la universidad a finales de los 90, era escandaloso ver cómo el gasto público, en vez de ir a los más pobres, iba a los deciles más ricos. O sea, eso en Chile hace muchos años está resuelto, y efectivamente el gasto público está bien destinado. Si el problema es que los más ricos no pagan los impuestos que corresponde. Los más ricos... Pero el modelo es malo para ti al nivel de cambiarlo, insisto, con este contexto de que teníamos un 40% de pobreza y actualmente lo logramos bajar al 8,6, entiendo, bajo el 10%. Estoy de acuerdo en las injusticias, desigualdades, falta de calidad en educación, salud, un montón de cosas. Pero el sistema está tan apretado al punto que es necesario más cambiarlo. Hoy día Quintana decía en un tuit que había que meterle, sacó de nuevo su concepto, había que meterle la retroexcavadora de nuevo al sistema neoliberal. No entendió. Yo creo que sin ninguna duda hay que hacer reformas muy importantes, porque todos somos testigos de efectivamente cómo ha disminuido la pobreza enormemente, pero resulta que nuestro país, con estas cifras de $24,000 per cápita anuales, está considerado como un país de altos ingresos por el Banco Mundial. Y el sistema es tan bueno... que el 60% de nuestro país vive con menos de 200 lucas per cápita al mes. José Antonio, y el sistema es tan bueno que no hay que hacerle ningún cambio finalmente para que un grupo pequeño de personas siga chorreándole a todo el resto. Yo no estoy defendiendo el chorreo, hay que hacerle muchos cambios, hay que bajar los impuestos, hay que achicar el Estado, hay que focalizar más el gasto público, hay que sacar la grasa del Estado, tienes que darle libertad a los emprendedores. Si el país se desarrolla en la medida que hayan emprendedores, no que haya un Estado más grande. Si el Estado no podría contratar a todos los chilenos, los únicos que sacan adelante un país son los emprendedores, las pymes. Y esta reforma que va a presentar Sebastián Piñera tiene cosas buenas. Lo primero bueno es que separa el IVA en la boleta. Y espero que ahí coincidamos, que es bueno que la gente sepa cuánto paga de impuestos. Que es un contribuyente. Que es un contribuyente, porque ahí va a exigir. ¿Sabe qué más? Mire, toda esa platita
la pongo yo. Y Entonces ojalá- póngase más eficiente. No me cambio el auto todos los años, no le pague el viático. Oiga, yo no quiero tantos parientes suyos dentro del gobierno. Quiero que se achique para que esa plata me llegue a mí. Y ojalá que eso haga tomar conciencia que nuestro sistema tributario está constituido en un 49% por IVA. Es decir, por eso hay que bajar el IVA. Lo que hay que hacer es Bajemos el IVA al aumentar el 15%. impuesto a la renta. Los ricos no pagan nada de impuestos. Y lo que quiere hacer Piñera con esta reforma tributaria, y que tú le pasaste a pegar, pero haciéndonos creer que así, yo entiendo que tú eres un hombre inteligente y que sabes que estás mintiendo, con la integración, lo que hace precisamente es bajar los impuestos. Lógico, pues eso es lo que yo quiero. Pero no te por estoy eso, mintiendo. por Te eso, estoy pero diciendo, tú quiero dices, bajar tú los le dices, impuestos, quiero bajar "Ay, el señor IVA, Piñera, quiero bajar... que no baja el impuesto a la renta de No lo está 27. bajando, Por supuesto que lo baja, porque al integrar el sistema lo que ocurre es que las empresas no pagan impuestos. Así de sencillo. Las cifras la llegan... integración lo que hace es afectar el impuesto que pagan las personas, no las empresas. Por eso, pues, bueno, pero en el fondo se transforma, se vuelve, porque de modernización Ya, pero nada, aquí- es pero un aquí no- retroceso. Pero aquí no estamos se hablando de que se le baje el vuelve impuesto a a- las empresas. En ningún momento se ha hablado de eso. Bueno, pero porque va a dar lo mismo, pues si lo que hace es Y lo transformar el importante es que impuesto a la el país- empresa en crédito del Mira, impuesto que aquí lo pagan importante es las que el país personas, crezca. es bajar el impuesto, Alcalde es hacerlo Barros, desaparecer. ¿las cifras llegan a la vida diaria de las personas? ¿Se nota el 8,6% o finalmente eso es una cifra macro que todavía cuesta mucho que baje a las venas, a la gente, a los vecinos? A ver, yo creo que el 8,6, en la medida que se vaya bajando el índice de pobreza, creo que es una buena noticia, ¿ya? Yo creo que aquí nadie tampoco está defendiendo la desigualdad. Yo creo que, obviamente, ojalá todos puedan subir su estándar de vida. Yo creo que todos los que estamos en política estamos para eso. Quizá unos tienen una idea de cómo poder lograr eso, otros tienen otra, y es parte del debate democrático que se tiene que dar. O sea, en ese sentido... Está conciliador el alcalde hoy día. No, pero lo que Pero pasa es que es verdad, pues, sí, sí, claro, eso lo que es. pasa es cuando se dice, no, es que aquí uno defiende la desigualdad y el otro defiende... La verdad es que no es así. Yo creo que todos queremos tener un país mejor. Y ese es el punto de partida. ¿Ya? Que cada uno tendrá una forma distinta de poder plantearlo, y es parte del legítimo debate. Ahora, respecto de la cifra, yo sí creo que falta todavía mucho, sobre todo en casos y ahí yo coincido, digamos, de que tiene que ser mucho más eficiente el gasto público, porque muchas veces cuando se empieza a crecer esto de forma desordenada, los recursos se empiezan a perder, se empieza a ir a sectores o lugares donde no debiera irse. En cambio, cuando uno tiene recursos más limitados, y nosotros como municipalidad somos expertos en eso, porque siempre andamos muy ajustados con nuestros presupuestos, tenemos que sacarle el mayor uso hasta el último peso. Si probablemente nos sobraran los recursos, estaríamos gastando, porque obviamente uno también tiene cierta meta de ejecución, terminaríamos gastando, por gastar muchas veces, terminaríamos gastando en cosas que no son tan prioritarias. En cambio, esto nos obliga a hacer... Son de las instituciones peor evaluadas en términos de transparencia y en términos de gasto de los recursos públicos. Pero Están más arriba que los en diputados términos... y los Bueno, pero es No, que en términos de- mira, no es en un términos de ejemplo institu- tan no, en alentador términos la de- Cámara. En términos de instituciones públicas, después de la Fuerza Armada, las municipalidades son las que estamos mejor evaluadas. En confianza. En confianza. En confianza. En confianza, sí. Pero en transparencia son de las peores evaluadas. Con todo el cariño y amor que todo el mundo sabe que yo siento por los municipios. Está bien, porque ¿sabes lo que pasa? pero Es se que va- nosotros, y aquí hay una cosa, bueno, José Antonio fue parlamentario y eso es algo que siempre nosotros reclamamos como municipalidad, y aquí totalmente transversal, de que la municipalidad siempre somos el pariente pobre del Estado, de que muchas veces cuando el Parlamento se discute quién se tiene que hacer cargo de ejecutar una política pública, todos se acuerdan de la municipalidad, pero cuando dicen, bueno, ¿y cuáles son los recursos que se necesitan para que esa municipalidad pueda ejecutar la política pública? En esa parte, el Ministerio de Hacienda es muy estricto en decir cuáles son los recursos que se entregan, digamos. Se le aumentan las responsabilidades. Justamente, y no los recursos gastos, y no se le asociados. entregan los recursos. Entonces, finalmente, cuando las municipalidades tenemos que empezar a asumir roles que escapan a lo que legalmente podemos, a los recursos con los que contamos, obviamente que para nosotros es muy difícil, y por eso que ser alcalde, la verdad es que, salvo algunas municipalidades, digamos, muy excepcionales, que efectivamente tienen una cantidad importante de recursos, el grueso de la municipalidad en Chile tenemos que ser gestores de recursos muy efectivos, muy eficientes, porque muchas veces los recursos simplemente no alcanzan. En educación tenemos que estar poniendo plata encima. En salud también las municipalidades tienen que estar poniendo plata encima. Entonces, claro, cuando se nos exige ciertas condiciones, ciertos estándares, pero resulta que no están los recursos asociados, la verdad es que es bien difícil poder cumplir. Hacemos todos los esfuerzos, y yo creo sí que hay que mejorar. O sea, yo el tema de transparencia, y por lo menos yo en lo personal, digamos, ha sido uno de los temas que más hemos trabajado.
y de esto hemos tenido estándares altísimos en este último tiempo, pero creo que sí, y esto es una cosa general, sobre todo hoy día con tanta desconfianza. Yo creo que una de las formas de poder decirle a la señora, mire, sabe que lo que estamos haciendo con sus recursos, y por eso yo creo que también el tema del IVA es tan importante, porque finalmente la persona, cuando se da el debate del IVA o de los impuestos, dice, no, es que esto es el impuesto que pagan los ricos. Pero resulta que no, las personas de más escasos recursos que no tienen capacidad de ahorro, finalmente le estamos cobrando el 20% de su sueldo en impuestos. José Antonio Cast, Yo director sí quiero hacer un A eso voy. reconocimiento. A eso voy, porque un minuto, José Antonio Cast, director ejecutivo de Acción Republicana, un minuto, si te quedó algo en el tintero, pues ya nos tenemos que ir Sí. despidiendo. www.accionrepublicana.cl está haciendo una labor en el tema de la transparencia. Y nosotros le oficiamos varias veces al año a distintas instituciones para requerir información. Y a los municipios le oficiamos el año pasado, y estamos haciendo una nueva evaluación porque no todos fueron tan transparentes como Curacaví, de darnos toda la información de los viajes al extranjero, los concejales y los alcaldes. Pero Curacaví cumplió. Y Ahora no tenemos ninguno, siquiera. por eso, pero cumplieron y rápido. Pero eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que hagan un buen uso de los recursos públicos. ¿Qué tiene que hacer un concejal en París, en Alemania? Nada. ¿Qué tiene que ser un alcalde viajando por el mundo? Nada. Hoy día puede ver todo por YouTube, puede traerse al mayor experto y nos sale más barato que él vaya. Entonces, ahí estamos haciendo un aporte y yo sí reconocerle que ustedes respondieron y rápido. Paula Poblete, secretaria general de RD. Nada, nosotros estamos ahora en un proceso, www.rd.cl. estamos en un proceso de congreso estratégico al que podemos invitar a participar a todas aquellas personas que son militantes, que no han participado muy activamente, a que se sumen. Va a ser una súper buena instancia para conocer respecto del partido. Así es que se metan a la página y averigüen cómo pueden ¿A qué página? participar. www.revoluciondemocratica.cl. Ahí está. ¿Y Juan Pablo Barros, alcalde de Curacaví? No, yo creo que es bueno estos debates y sobre todo celebro harto de que también se considere la mirada local de las municipalidades. Creo que tenemos mucho que decir, tenemos mucho que aportar y muchas veces cuesta poder llegar con, como decía antes, el sentido común, la relación directa con los vecinos y poder transmitir también esa inquietud, esa necesidad en estos debates que son a nivel nacional y que muchas veces se pierden de la realidad cotidiana de los vecinos. Oye, coman un poquito, así yo hago la mención. Mientras así el auspiciador está Vamos a ver contento, aquí está la- feliz porque la vive la tocineta. experiencia en un mundo de sabores gourmet. Buscamos los mejores productos para traerlos a tu mesa. Quesos y embutidos premium, aceitunas, frutos secos y tablas preparadas. Encuéntranos en www.buba.cl, Instagram, @buba_gourmet. Esto fue Justos por Pecadores, el late republicano acá en Radio Agricultura. Nos vamos y nos vemos nuevamente el próximo miércoles. Chao. Nos encanta la radio y nos encanta conversar. Los hechos de Chile desde el mejor living del dial. Somos el único late en FM y porque siempre pagan justos por pecadores. Justos por Pecadores, el late republicano, todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde, a través de radioagricultura.cl.